El 11 de abril del año 2019, la policía de Londres entró a la embajada de Ecuador para arrestar a un individuo que había solicitado asilo político en ese país en 2012, año en que las autoridades lo acusaban de haber acosado y abusado de un par de mujeres en Suecia. Sin embargo, el día que la policía finalmente ingresó a la sede diplomática para arrestar a este sujeto llamado Julian Assange, no lo hizo por esas acusaciones, sino a petición del gobierno de Estados Unidos, la cual se basaba en la acusación de haber conspirado junto con un agente de inteligencia estadounidense llamada Chelsea Manning para obtener información clasificada de ese gobierno. La mención de Chelsea Manning resulta muy significativa en el contexto del arresto, porque a Assange se le había acusado de muchas cosas, desde opacidad contable y delitos informáticos hasta abuso sexual. Pero estaba ahora claro que el mayor delito de Assange, de aquel por el cual lo buscaban las autoridades de Reino Unido, Suecia, Australia y Estados Unidos, entre otros, era el de ser un parriciasta declarado. Para entender a qué se refiere la acusación de parriciasta, nos remontaremos a un texto de la última etapa de la vida del filósofo y pensador francés Michel Foucault, el cual ha sido traducido al español como Discurso y Verdad. En realidad se trata de una serie de conferencias dictadas por Foucault entre 1982 en la Universidad de Grenoble y un seminario sobre el tema de la parresia que dio en la Universidad de Berkeley, California, en 1983. Un parriciasta es aquel que ejerce la parresia. En la conferencia de Berkeley, que tuvo lugar el 24 de octubre de 1983, Foucault explica que la palabra parresia tiene sus raíces etimológicas en dos vocablos griegos: pan, que significa todo, y rema, que puede traducirse como lo que una persona dice, por lo que el término parresia se refiere simplemente a decirlo todo sin guardarse nada. Con base en esa raíz etimológica, este término suele ser traducido al inglés como free speech y asociarlo a la libertad que los ciudadanos tienen para expresar de forma libre lo que piensan. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo, y como casi todos los conceptos griegos, si lo examinamos con más profundidad, descubriremos que encierra una idea muy compleja, producto de la mentalidad de aquella legendaria cultura. Foucault explica que el concepto apareció a finales del siglo V antes de nuestra era, en las obras de Eurípides como un concepto político. Se trataba del derecho de un ciudadano a expresar libremente su opinión, pero en esta opinión se enuncia algo verdadero. Esto debe de quedar muy claro, porque la libertad de expresión implica, en muchos contextos, que las personas sean libres de expresar cualquier ocurrencia que tengan, pero el concepto de parresia implica que en esta opinión se está expresando algo que es verdad, que no es solo el producto de la ocurrencia de una persona, cuya expresión está garantizada por su derecho como ciudadano. Al respecto, Foucault comenta: parresiasein o parresiasestai es decir la verdad. El parresiasta no solo es sincero, no solo dice con franqueza cuál es su opinión, sino que esta es igualmente la verdad. Él dice lo que sabe verdadero. La parresia no es pues simple libertad de expresión, no es un pensamiento puramente subjetivo y por ello no es solo una idea particular de alguien en particular que tiene todo el derecho de expresarse. Es más que eso, ya que se trata de una verdad que debe ser dicha simplemente porque es la verdad. En esta característica de la parresia se esconde una trampa que a veces puede resultar hasta mortal, ya que una simple opinión puede ser descartada como falsa o como un mero disparate, pero una opinión que tenga la fuerza de la verdad no resulta fácil descartarla, y quien la enuncia, dependiendo de qué sea lo que diga, puede llegar a convertirse en un verdadero dolor de cabeza o en algo mucho peor que eso. Es por ello por lo que Foucault enuncia otras dos características muy importantes para comprender el concepto de parresia. La primera
es que se trata de una crítica de abajo hacia arriba, de alguien inferior hacia alguien superior, por ejemplo, del ciudadano al gobernante o del hijo al padre. Esto pone a quien ejerce la parresia o parresiasta en una posición de desventaja o de inferioridad cuando su opinión afecta de forma directa a la persona o autoridad que está por encima de él o ella, lo que lleva a Foucault a la segunda característica de la parresia, que es la de representar un riesgo para quien la ejerce. Al respecto, Foucault nos dice: la parresia es una crítica, una autocrítica o una crítica dirigida a otros, pero siempre en una situación en la cual el que habla está en una posición de inferioridad con respecto al interlocutor. Se dice de alguien que hace uso de la parresia y que merece ser considerado un parresiasta si y solo si, al decir la verdad, existe para él un riesgo, un peligro. La parresia está ligada al peligro, está ligada al coraje. Es el coraje de decir la verdad a pesar del peligro. Foucault analiza varios textos de Eurípides, Platón, Plutarco y muchos otros de la tradición clásica, pero en todos ellos la idea es la misma. El parresiasta es aquel que pone en peligro su integridad, su libertad o hasta su vida por expresar de forma abierta una crítica a la autoridad que se basa en la enunciación de un hecho que puede ser comprobado como verdadero. Originalmente, la libre expresión era considerada tanto en Grecia como en las democracias modernas como un derecho. Sin embargo, siempre ha sido una realidad innegable el que hay verdades que incomodan, molestan o hasta ponen en peligro tanto a los gobernantes como a los sistemas político-económicos que representan, y que por lo tanto buscan que estas verdades no salgan a la luz, muchas veces usando incluso medidas éticamente cuestionables. Y justamente esto fue lo que sucedió en el caso de Julian Assange. Hay que recordar que Assange fue el fundador del portal Wikileaks en 2006, una página de internet en la que se filtran documentos clasificados de prácticamente todo el mundo, gracias a una red internacional de hackers, informantes y activistas que se preocupan de vigilar las malas prácticas de sus gobiernos e instituciones. En 2009, unas importantes filtraciones de Wikileaks le valieron a Assange ganar el premio de Amnistía Internacional por haber expuesto una serie de asesinatos extrajudiciales llevados a cabo por el gobierno de Kenia, en África del Este. Sin embargo, Assange pronto aprendería que hay una diferencia muy grande entre denunciar a dictadorcillos del tercer mundo y criticar a los de casa. Los problemas para Wikileaks y Assange comenzaron un año después de recibir aquel premio, año en el que se publica un polémico video grabado durante la guerra de Irak, el cual fue filtrado a Wikileaks por la agente de inteligencia norteamericana Chelsea Manning. En dicho video se muestra una operación del ejército de Estados Unidos en Bagdad, que tuvo lugar en 2007, y en la cual, basándose en una simple sospecha y sin que mediara confirmación alguna, un helicóptero abre fuego de forma indiscriminada, hiriendo y matando a sangre fría a un grupo de civiles, incluyendo a menores de edad y a 2 reporteros, solamente porque a uno de los tripulantes del helicóptero le pareció que estaban armados. Se puede ver en el video que al saber que había niños en una de las camionetas a las que habían disparado, los soldados simplemente contestaron: es su culpa por llevar niños a la guerra, solo que ninguna de aquellas personas les había atacado ni amenazado de ninguna manera. Este video de inmediato causó la furia del gobierno norteamericano, y ese mismo 2010 Manning fue detenida en Bagdad y llevada a Estados Unidos para ser juzgada por filtración de documentos clasificados y otros 22 cargos en los que se la acusaba prácticamente de cualquier cosa imaginable. Finalmente fue sentenciada a 35 años de cárcel. Pero el caso de Assange no era tan sencillo, ya que se trataba de un ciudadano australiano, y si bien Australia no hubiera tenido ningún problema en enviar a Assange extraditado a su aliado Estados Unidos, el problema era que él se encontraba en Suecia en ese momento. Coincidentemente, el 21 de agosto de ese mismo 2010, la Fiscalía de Suecia emite una orden de detención contra Assange por una supuesta denuncia en su contra por acoso y violación. Sin embargo, comenzaron a suceder cosas extrañas, ya que la misma fiscal sueca desestimó el caso, lo dio por cerrado y lo volvió a abrir varias veces durante los años siguientes. Sin embargo, Assange se había desplazado a Inglaterra cuando la Fiscalía sueca pidió al Interpol que lo detuviera. Assange se presentó de forma voluntaria ante la justicia británica, quien simplemente le fijó una fianza en lo que las investigaciones continuaban en Suecia.
En 2011, Wikileaks es bloqueado financieramente por los principales bancos y agencias financieras de Estados Unidos, luego de la filtración de cientos de miles de documentos clasificados en torno a las guerras de Irak y Afganistán, así como sobre los abusos que sufrían los presos en Guantánamo, la cárcel a donde el gobierno de Estados Unidos lleva a presos políticos. Debido a todos estos incidentes, Assange, quien ya teme por su integridad, pide asilo al gobierno de Ecuador y este se lo concede en 2012, por lo que este se refugia en la embajada que el país sudamericano tiene en Londres. Ahí permanece Assange como refugiado político y simplemente es vigilado por la policía desde el exterior de la sede diplomática. Pero la cereza de este cóctel explosivo la pone Assange en 2016, cuando en el contexto de la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia de los Estados Unidos, Wikileaks filtra unos correos electrónicos en los que se conecta a la exsecretaria de Estado en el gobierno de Obama con el financiamiento del famoso Estado Islámico, que en ese entonces era supuestamente el archienemigo número uno de los Estados Unidos y el mundo libre, según la misma propaganda norteamericana. La furia de los norteamericanos no se hace esperar y en agosto de ese 2016 un sujeto intenta entrar a la sede diplomática por Assange ante la mirada impávida de las autoridades policíacas de la capital inglesa, pero no se proporciona mayor información hasta que el 11 de abril del 2019, ya con un presidente distinto, Ecuador retira la protección a Assange y se permite que la policía entre por él, pero la acusación ya había cambiado. Ya no se trataba de las acusaciones emitidas por la fiscal sueca, sino por la conspiración en la que era cómplice junto a Chelsea Manning, es decir, la publicación de aquel terrible video de 2010 en el que simplemente se mostraba al mundo la forma habitual en la que el ejército del país más democrático del mundo mataba a civiles a diestra y siniestra basándose solamente en sospechas. Para Foucault, el caso de Assange sería sin duda alguna el caso de un parriciasta político que tiene que enfrentar la cólera de aquellos a quienes ha agraviado por expresar su opinión, una opinión que expone algo que les afecta, y peor aún, que les afecta porque es verdad. Por eso es que Foucault enuncia a forma de corolario lo siguiente: la invectiva es un tipo de parresia en el cual alguien lanza públicamente reproches a otro por un crimen, una falta o una injusticia que ha cometido, y esos reproches serán una muestra de parresia en la medida en que su receptor sea más poderoso que quien los hace, y pueda pues vengarse de éste y castigarlo por su acusación.